Les cuento que anoche, bueno ayer, pero anoche hasta tarde estuve leyendo, acaba de salir un libro de un tal Marcelo Musto, no sé si han escuchado hablar de él, Musto, no sé si han escuchado hablar ustedes de él, ¿no? Bueno, él es un italiano, joven, del 76, nació en 76, ¿no? Cuando Dussel terminó las 4 redacciones del Capital, los libros, él tenía 14 años. O sea, ni siquiera había llegado a la filosofía, por decir, ¿no? Y ahora es disque autoridad mundial sobre la difusión del Mega, del nuevo Marx, etcétera, ¿no? Ya tiene un libro publicado en el siglo XXI, ¿no? Y ahí hay, bueno, es una compilación, no es un libro, es una compilación. Y él hace un artículo introductorio y después hay varios trabajos. Y ahí hay uno de Dussel, ¿no? Hay de Almeida, el propio, ¿cómo se llama? El marxista mexicano más, ahorita vivo, más conocido. No, vivo, está vivo. No, vivo. ¿Perdón? No, ¿cómo se llama el maestro? Vargas Lozano. Él también tiene un artículo ahí y todo eso. Entonces, si él lee, si Musto lee las cosas que publica, tiene que haberse enterado de que Dussel es el primero a nivel mundial que hace un comentario completo de las 4 redacciones del Capital desde la perspectiva del Mega, ¿no? Bueno, entonces en este libro que acaba de ser publicado el año pasado, ¿no? O sea, 2015, 2016 está ahora esta propaganda, todo eso, él hace es igual, otra compilación, eso no es un libro, y él hace la introducción. En Argentina están haciendo propaganda, porque supuestamente es el tipo que más conoce. Entonces, al principio empieza haciendo una revisión teórica de los fracasos, digamos, del marxismo ideologizado, desde que muere Marx hasta, digamos, que se cae el muro, ¿no? Pues después de eso, dice, que la década del 90, ¿no? Un tiempo en el cual hubo confusión, ahora qué hacemos, etc. Y después de eso, bueno, empieza el volver a Marx, después de la crisis del 2008 especialmente, ¿no? Entonces va citando, nombrando a gente que está volviendo a Marx, pero digamos ya desde la perspectiva del Mega, el Marx renovado, todo eso, ¿no? De lo nuestro, ni una sola palabra. No estoy diciendo de este servidor, estoy diciendo de Dussel, estoy diciendo de Hinkeland, una sola palabra, ¿no? Y después de eso, bueno, en la segunda parte hace, como es compilación, ¿no? La recepción del Marx del Mega en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Y después de eso, en la segunda parte está el resto, digamos, como dirían los norteamericanos, el patio trasero, ¿no? Y ahí aparece América Latina, ¿no? Y Brasil. Entonces, quien escribe América Latina es un tipo que debe ser muy conocido en su casa, pero que yo jamás he escuchado hablar nada acerca de él, y ya más o menos imagino que es aquello que va a decir todo eso, ¿no? Pero que se ponen a hablar, o sea, digamos, sigue intacta lo que llamamos la arrogancia ontológica del pensamiento moderno, ¿no? Entonces, léenlo, o sea, académico, ¿no? Bien, digamos lo que se está publicando y de lo que nosotros hacemos, trabajamos, pues, nada, en absoluto nada. No se enteró ni por asomo del trabajo que hizo. Es un trabajo pionero, nunca antes se había hecho eso. Y uno puede decir que no sabe por qué. Dussel fue varias veces a Italia, es más, le han traducido un libro en Italia, creo que ¿no? A un tal Domenico Germolini, me acuerdo bien, ¿no? Mediados fines del 90, se fue Dussel varias veces invitado, ¿no? Y volvía entusiasmado, ¿no? Y él tuvo que haber estado ahí de alumno, pero como sigue intacto, o sea, el marxismo colonizado, están con el Mega, pero siguen los prejuicios intactos, ¿no? Y bueno, este servidor tiene su corazoncito y está. Ahora sí yo voy a hablar con nombre y apellido. Bueno, continuamos.
Yo siempre estoy al tanto, ¿qué están diciendo, qué no están diciendo, qué están publicando? ¿Qué están, inmediatamente no está, ¿cómo se llama? Desinformado, sino perfectamente ubicado. Entonces yo pretendo o espero terminar las palabras preliminares hoy, pero sin embargo hay cosas que hay que seguir explicando bien. Es un poco lo que decía. Ahorita estamos haciendo algo así como el diccionario con el cual vamos a trabajar al nuevo Marx, ¿no? O sea, este comentario les hago para que ustedes tengan la certeza de que lo que estamos haciendo es nuevo, es más allá de estos, entre comillas, ¿no? Cuando el cuate tenía 14 años, ¿no? Dussel había terminado ya de hacer la cuarta traducción del Capital. Entonces, como es del 76 y yo soy del 58, ahora puedo decir estos jóvenes, ¿no ven? ¿Sí se entiende? Cuando yo llegué al seminario de Dussel, ¿no? Sobre Marx, que era el 88, ¿él cuántos años tenía? Del 76 al 88. ¿No? 12 años tenía, ¿no? ¿Qué pasó, compañeros? Del 76 al 88, son 12 años, ¿no? El 90, cuando él tiene 14 años, no sabíamos terminar ahí al seminario. Después de eso, toda la década del 90 empezamos este proceso de difusión y gestión, no solamente del Marx de Dussel, sino también de Hinkelhammer, y hacer pensarlo no teóricamente hablando, sino políticamente hablando, en un contexto totalmente adverso, ¿no? Y la academia, entre comillas, este tipo de textos los recibe bien porque no le cuestionan en absoluto, los deja intactos en su lectura, sin política, sin compromiso. Estás riendo, compañero, así es, ¿no? Cuando no los cuestiona, los deja tranquilos, quiere decir que es pertinente al sistema. O sea, va a haber un marxismo producto de la lectura del mega pertinente al sistema. Ya lo están cocinando, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser críticos inclusive de eso. Entonces por eso decimos un Marx, ¿no? Después del giro decolonial, ¿no? Y de la crítica del eurocentrismo y en perspectiva transmoderna, es otra cosa. Entonces, yo me quedé en la página 16, 17, ¿lo ven? Entonces dije, y en la página 17 se ve cómo se llama de modo más claro lo que había estado anunciando esto, ¿no? Es decir, lo que quiere decir la reproducción del capital. Inclusive yo estuve leyendo ahí en el modo como comenta este cuate, ¿no? Cuando hablan del problema de la reproducción del capital, siempre tratan de ver el problema en sentido fenoménico, ni siquiera fenomenológico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fenoménico y fenomenológico? Vamos a suponer que este es un proceso, ¿no? Este es, digamos, la superficie de la realidad. Cuando yo me quedo solamente con el aparecer del fenómeno y tematizo eso sin haber tematizado todo esto, me quedo en lo fenoménico, me quedo en el aparecer, y el aparecer lo confundo como si fuese la realidad. Hegel dice que lo fenomenológico es mostrar cómo esto aparece, o sea que no se queda acá, sino que hace este trabajo de, ¿cómo se llama?, de reconstrucción, de cómo es que algo que no aparecía, aparece de pronto. ¿Ven? No es lo mismo fenoménico que fenomenológico. Entonces, estos marxistas se quedan en lo fenoménico. Entonces, cuando tematizan el problema de la reproducción del capital, tematizan el sentido de incremento de la ganancia, ¿no? Y lo que estamos diciendo acá, que la reproducción del capital implica un montón de cosas que no se ve en el momento en el cual aparece la ganancia como capital. ¿Sí? En el momento de la contabilidad, el capitalista, ¿no es cierto?, de haber invertido, por decir, $1 millón, ¿no es cierto?, y de pronto, al cabo del año, o de los 2, 3 años, ¿no es cierto?, tiene 4, 5, $10 millones, ¿no es cierto?, solamente su preocupación se centra en cómo es que su capital se ha incrementado, se ha desarrollado, nada más. El resto queda fuera, necesita quedar fuera. ¿Por qué? Porque de lo contrario se daría cuenta de que
es posible el incremento o desarrollo del capital a costa de haber producido mucha injusticia, barbarie, explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya no estaría tan feliz contando su ganancia, ¿no? Necesita obviar eso. Y necesita que nosotros también obviemos todo eso, para que le digamos, uy, qué bien que le hiciste. Porque supuestamente la explotación, la miseria y la barbarie que produce paralelamente el desarrollo del capital, tiene que desaparecer, no se tiene que ver. Es un poco ahora la función de los medios de comunicación. No hacen visible eso, excepto medios alternativos. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, se quedan ahí. Y después dicen que son filósofos, y en Italia. Entonces no podemos dar cuenta el nivel de ese tipo de pensamiento. La última frase decía, por una parte se aparece la capacidad del trabajo como pobreza absoluta. Nos habíamos dicho, es la condición sine qua non gracias a la cual puede haber no solamente capital, sino también capitalismo, que haya pobreza absoluta. Y hemos dicho que esa pobreza se la produce. ¿No ve? No es algo que existe en sí, por decir, es que antes era, es que hay tanta gente pobre que hay, ¿de dónde habrán aparecido? No, es culpa de sus pecados, Dios los está castigando, ¿no? O es porque son tontos, burros, ¿no? Que no son instrucciones, nada de eso. Entonces, haremos algo con ellos, les vamos a hacer un favor porque de paso les vamos a dar trabajo. Es el modo como piensa el capitalista, ¿no? Y lo que Marx está mostrando de que esa pobreza absoluta es algo que se produce sistemáticamente. Ahora lo vamos a ver de mejor modo eso, con más detenimiento. Como estas cosas me molestan, entonces yo vengo así medio pinchado, ¿no? Y muchas veces Marx escribe, ahora me estoy dando cuenta, ahora que estoy leyendo con detenimiento, con las biografías, etcétera, las ironías con las cuales escribe Marx, ¿no? Que si uno no toma en cuenta eso, ¿no? Entonces, por decir, digamos, ¿no? Entonces, el capitalista, ¿no? Tiene que contratar, pues, al trabajador libre, ¿no? Pero digamos, cuando dice al trabajador libre, lo está diciendo con ironía. Quien no conoce eso dice, no, el trabajador libre, claro, porque es el que decide trabajar como obrero o como técnico. A ver, ¿qué puedo ser hoy? Hoy puedo ser albañil o fontanero o ladrillero. ¿Qué sería mejor para mi realización? O sea, si el capitalista está pensando en eso, no, Marx se ríe de eso, el trabajador libre, ¿no? Entonces, como si fuese libre, es esclavitud literal, esclavitud. Entonces, pero Marx está riendo, es la ironía. Entonces, que si yo no conozco el trasfondo, no me doy cuenta de esas ironías. Y por eso a veces pone entre comillas y es un rayado ese tipo de, ¿cómo se llama?, redacción. Página 17. Él es, o sea, el trabajador como pobreza absoluta. Según su concepto, pauper, pobre. Ahora, ¿por qué pone en latín pauper? ¿No? Pudiendo poner solamente pobre, ¿no? Pero pone pauper, ¿no? Porque está construyendo el contenido del concepto, ¿no? O sea, el pauper, así como pobreza absoluta. Eso quiere decir, el pauper como pobreza. O sea, no es cualquier pobre. ¿Cómo se llama? El contenido del concepto de pobre varía no solo histórica, sino también culturalmente, ¿no? Entonces aquí él empieza a darle, porque estamos hablando en parte de los Grundrisse, ¿no es cierto? Empieza a darle el contenido que va a estar presupuesto en el capital, como personificación y portador para sí de esa capacidad aislada. Es como si él solamente tuviese esa capacidad aislada, que es separada de la sociedad, por un lado, y por otro lado, de la comunidad. Ahorita vamos a ver eso con este detenimiento. La separación de la propiedad con respecto al trabajo se aparece como la ley necesaria del intercambio entre capital y trabajo. Punto seguido, como no capital, no trabajo objetivado.
como no capital, no trabajo objetivado, Dussel sobre eso va a dar muchas vueltas, ¿no? Y nosotros también vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Fíjense, estas líneas, ¿no?, que aparecen de modo similar inclusive en el Capital, ¿cuántas veces habrá sido citado por el marxismo del siglo XX? N veces, ¿no? Bueno, ahora, cuando Marx escribe esto, ¿qué es aquello que quiere decir?, ¿no? Y para ello, en parte, o ello en parte lo explica el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, que en parte está también en los Grundis, y aparece en los Grundis como borrador. Para que el ser humano aparezca como pauper, tienen que haber básicamente dos condiciones, ¿no? Primero, es separado, la separación de la propiedad. Primero, es separado de la comunidad, ¿no? Porque él no es individuo aislado, originariamente. Cuando llega a la ciudad, aparece como un individuo aislado, pero en el área rural vive como comunidad. Entonces, primero es separado de la comunidad, es una forma de separación, ¿no? Y segundo, la comunidad es separada de la tierra, ¿no? Es separada de la tierra, quiere decir, como comunidad tenían propiedad comunitaria de la tierra. Vamos a suponer que esa propiedad no es legal, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho moderno no reconoce la propiedad comunitaria, lo que reconoce es la propiedad privada, o sea, individual, ¿sí se entiende? ¿No? Está difícil encontrar un derecho que reconozca legítimamente a la propiedad comunitaria como una forma moderna de propiedad, ¿no? Entonces, hay dos formas de separación. ¿Qué quiere decir estas dos formas de separación? Y ahora, bueno, supuestamente esto se dio en el siglo XVI, XVII, ¿no? Pero esto se ha seguido dando y se sigue dando, ¿no? Entonces, no es un problema del pasado, es un problema del presente y sigue aconteciendo. Y tiene que ver exactamente con lo que ahora nosotros estamos queriendo enfrentar como el más allá del capitalismo y de la modernidad. No sé si han leído las palabritas que he leído, ¿cómo se llama?, en Venezuela. Está publicado en la página, ¿no?, discursito, todo eso. Ahí yo hago alusión a eso, ¿no? Entonces, yo leí esas palabras y después de ello se me acerca mucha gente y pasamos a platicar, a la plática, y ahí me doy cuenta de la pertinencia de las hipótesis que estamos trabajando. Yo pongo ahí inclusive un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que volver a preguntarnos cómo es que el ejército libertario de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre salieron por toda América del Sur a liberar a los pueblos del yugo español, ¿no? Entonces yo ponía ahí el ejemplo, ya después de platicar, ¿no?, en las entrevistas, eso. Yo de México voy a Venezuela, un avión, pues, un máximo 8 horas, 10 horas, y estoy sentado, digo, pues llego, ¿no? Pero en los tiempos de Bolívar, salir desde Caracas, o desde Cumaná, o desde Venezuela, y llegar hasta el norte de la Argentina y el norte de Chile, no es un día, no es una semana, pues es ir y volver, son meses, y no es de paseo, de turismo, es a la batalla. Y para hacer eso, se necesita no solamente estar vivo, por decir, se necesita una fuerza, una voluntad. En este caso tiene que ver algo, ¿no es cierto?, que inspire a la gente a dejar sus tierras, salir, ¿no es cierto?, e ir con una conciencia revolucionaria, en este caso libertadora, ¿no es cierto? No están obligados. Con que ellos lo hubiesen hecho respecto a Venezuela, ya estaba hecho, por decir. Pero no, van a Colombia, van a Ecuador, van a Perú, van al Alto Perú, llegan hasta el norte de la Argentina, hasta el norte de Chile, y después de eso vuelven. Y eso no es 2, 3, 4 meses, es inclusive años. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se produce eso?
Eso no cae de la noche a la mañana. Y la respuesta la tienen los propios pueblos originarios, fíjense. Es el problema de la soledad existencial que vive el hombre moderno. Y por eso florece la industria de la cerveza, del trago, etcétera, etcétera. Pues olvidarse del problema. Por cultura, todos los pueblos originarios, desde Alaska hasta la Patagonia, por cultura, o sea, por relación comunitaria, hay una relación estrecha con la tierra. La relación con la tierra, el pueblo como comunidad, el tipo de relación que tiene con la tierra, tiene un tipo de relación similar a la que los hijos tienen con los padres, especialmente con la madre. ¿No? Los niños, digamos, 2, 3 años, ¿no? Cuando se les quiere separar de la mamá, mamá, o sea, sienten sin seguridad, no, con la madre están bien, ¿no? Los pueblos originarios, cuando son separados a la fuerza de la tierra, sienten lo mismo que el niño siente cuando es separado de la madre. O sea, ahí hay una ruptura existencial. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, los niños dicen, mi mamá, o sea, es mi madre, así me pertenece, así como yo le pertenezco a ella. Es una relación de copertenencia, es una relación de seguridad existencial, sin la cual es imposible, digamos, enfrentar los avatares y problemas de la vida en sentido habitual y normal. O digamos, sí se lo podría decir, pero digamos con muchísimos problemas, ¿no? Bueno, por un lado existe eso, y por otro lado, ¿no? Por el tipo de relación que tiene con la naturaleza como madre, así como la madre le da de comer al niño, ¿sí? cuando la madre amamanta al niño, ¿no? Ese tipo de relación existe entre los pueblos originarios y la naturaleza, cuando comen, ¿no? de lo que literalmente les da la tierra, ¿no? Entonces, como es ese tipo de relación sujeto-sujeto, la tierra, ¿no? Retribuye no solamente con alimento, yo pongo ahí en el artículo eso, no solamente tiene un suplemento nutricional, no, sino que tiene un suplemento vital, ¿no? El alimento, digamos el frijol, o el maíz, o el arroz, cuando es producido en relación con la tierra, cuyas relaciones no son sociales, sino comunitarias, o sea, de respeto y de solidaridad, lo que restituye a la tierra, lo restituye con fuerza. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, de esa fuerza contenida en el alimento, los seres humanos tienen una voluntad de vida o una voluntad vital que les puede ayudar a sobrellevar existencialmente los grandes avatares a los cuales uno está enfrentado en la vida. Cosa que, ¿no es cierto?, un ser humano cuando no tiene eso, no está preparado existencialmente para enfrentar y afrontar los grandes problemas que uno tiene que enfrentar en la vida. Pongo otro ejemplo, ¿no? Igual, comentando a la gente, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar cómo es que el pueblo vietnamita, la guerra del Vietnam, o sea, vencieron, ¿no?, por las armas, con las armas y en su territorio, al mejor ejército del mundo. O sea, la cantidad de bombas, armamento, ametralladeros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que han hecho los gringos respecto de Vietnam y los han vencido. Entonces decía, sí, yo recuerdo siempre una foto que me impactó muchísimo, decir, ¿no? Una muchachita, flaquita, ¿no? Así como de 14, 15 años apuntándole a un tipo Rambo, así grandote, ¿no? Un gringo ahí, ¿no? Que llevándolo preso. O sea, ¿de dónde han sacado esa fuerza, esa voluntad de vida? Los campesinos y las campesinas vietnamitas lo tenían claro, es gracias al arroz. Pero no es el arroz como arroz, es el tipo de arroz, es la intencionalidad con la cual ellos producían ese tipo de arroz, que era para los soldados, para que ellos defiendan eso que siempre les había pertenecido, ¿no? Entonces, cuando en el siglo XVI-XVII
los comunarios de las zonas rurales europeas se les arrebata de la tierra, sufren un primer proceso de soledad existencial. Y cuando se les arrebata posteriormente a la comunidad, porque al principio salen en grupos, y después de eso cada quien donde puede, como puede, y al final llegan llaneros solititos. O sea, es una separación primero de la tierra como tierra y después de eso de la comunidad como comunidad. Llegan completamente indefensos. Yo he visto cualquier cantidad de inmigrantes de origen centroamericano que sudamericano llegar a Miami indefensos. O sea, ahí el literal ontoy es casi angustioso, ¿no? Y no saben cómo enfrentar toda esa adversidad. Entonces, dedicarse a esto es una salida. O si no, a las drogas, es una salida a todo eso. ¿Sí se entiende? La separación de la propiedad con respecto del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto, aparte de haber desarrollado culturalmente un tipo de trabajo, digamos, respecto a los animales y respecto a la tierra, ahora están en la ciudad, es un tipo de trabajo ajeno al cual ellos estuvieran acompañados. Es otro tipo, o sea, es una extrañeza y una enajenación, digamos, total, completa. Estoy queriendo pintar bien el cuadro para que se entienda bien lo que está contenido acá y que en parte más lo está viendo. Ustedes se acuerdan en las películas, especialmente inglesas de siglo XIX y XVIII, ¿no es cierto?, en los grandes castillos, los grandes prados que hay, ¿no? Lindos ahí, parecen bien podaditos, ¿no es cierto?, bien ordenaditos, lindos, todo eso. Bueno, todas esas tierras eran tierras comunitarias, ¿no? Y a los propietarios de esas tierras, por eso el Estado dice es propiedad estatal, ¿no? O sea, es de interés nacional y por eso las convierte en tierras fiscales o tierras estatales. Entonces, por decreto, la gente queda totalmente excluida y después de eso dan a grandes terratenientes, ¿no? ¿Cuál es la excusa y el motivo, ¿no? Es más rentable que esas tierras sirvan para la producción y reproducción de ganado, en este caso borregos, ¿no?, para la lana, que los campesinos estén viviendo del cultivo de esas tierras. Es más rentable que eso sirva para el ganado que para los pueblos comunitarios. ¿Sí se entiende? Entonces, las ovejas son quienes mantienen el pasto bien, digo, estos prados bien bonitos, porque no había, ¿cómo se llama?, podadoras eléctricas, no había nada. Eran las ovejas, ¿no? Entonces, por eso todos estos grandes terratenientes tenían cualquier cantidad de ovejas, ¿no es cierto?, las cuales se esquilmaban, y de ahí surge la primera forma de industrialización inglesa es gracias al textil. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por proyecto político y económico, tienen que limpiar el territorio de pueblos comunitarios o de pueblos originarios con conciencia comunitaria para convertirlos en individuos libres, ¿no? Ahora están libres de la comunidad y libres de la tierra, porque supuestamente eso es premoderno, sí, inferior. Estamos ayudando, están dejando de ser premodernos, ahora van a ser modernos, ¿no? Van a estar en la ciudad, van a aprender a leer y a escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ironía de Marx. ¿Sí se entiende ahora? ¿Sí se entiende ahora qué está detrás de esto? ¿No? Entonces, lee y ¿cuál es el contenido? Entonces, el problema no es el aparecer fenoménico, sino fenomenológico. ¿Cómo es que lo que está oculto no aparece y hacer este tipo de reconstrucción? La separación de la propiedad con respecto del trabajo se aparece como ley necesaria del intercambio entre capital y trabajo. Entonces, para que haya relación capital-trabajo o intercambio capital-trabajo o contradicción capital-trabajo, tiene que haber esto que previamente estoy o es relatado. ¿Sí se entiende? No. Y no solamente ha pasado en Inglaterra eso, y por eso dice Marx en el Capital, ¿no?
Ustedes, los países que todavía no son capitalistas, ¿no? Tienen que saber que lo que ha pasado en Inglaterra, que estoy narrando acá, van a tener que producir ustedes en sus países. Y exactamente eso han hecho. ¿Sí se entiende? O sea, y más adelante va a decir, que le va a decir aquí Marx, no va a decir una, va a decir varias veces, no existe un solo producto del desarrollo capitalista que no se haya producido a costa de sangre, miseria, explotación, barbarie, etcétera, etcétera. Si es así, ¿es bueno el desarrollo moderno? Fíjense, si el precio es tan alto humanamente hablando, y también ecológicamente hablando ahora podemos decir, si el precio es tan alto, ¿es razonable este tipo de desarrollo? A ver, compañeros, estoy preguntando, ¿no? Entonces, cuando yo conozco todo esto, ¿no? Y no diré que me dan la opción, sino que yo me enfrento ante la opción. Entonces, ¿qué es mejor? Y supuestamente tengo conciencia ética. ¿El desarrollo moderno, ¿no? A costa de todo esto, o si no, la relación ética con esto para ver cómo enfrentamos el problema? Si digo que tengo conciencia ética, política y revolucionaria, lo lógico, ¿no es cierto?, es que no opte por el desarrollo moderno. No estoy diciendo solamente al capitalista, ojo, ¿sí se entiende, no? ¿No? Y si digo que soy socialista, marxista, trotskista, leninista, revolucionario, etcétera, etcétera, bueno, no, digo, pero necesitamos desarrollo moderno, ajá, ahí está la contradicción. Y en esa contradicción no solamente se sumergió el marxismo del siglo XX, sino también el proyecto socialista del siglo XX, y nunca pudo salir de ese atolladero, porque no tuvieron o no enfrentaron el problema en la perspectiva en la cual estamos apuntalando. ¿Sí se entiende? ¿Perdón? No podemos salir si seguimos en esa perspectiva, ¿no? Es más, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si hay que sacrificar, ¿no? Está bien que sacrifiquen a los demás, pero no a mí, ¿no? Que todo el mundo va, digamos, razona en ese sentido, ¿no? Entonces, la separación de la propiedad con respecto al trabajo es lo que quiere decir. Se aparece entonces como ley necesaria del intercambio entre capital y trabajo. Si quieres capital, desarrollo capitalista, bueno, eso es lo que tienes que producir, no hay de otra. Eso quiere decir ley necesaria. No quiere decir, es una ley que existe, que existió y que va a seguir existiendo forever and ever, no, sino que quiere decir, eso es lo que tienes que hacer. Y eso entonces es una ley que se produce y que se da como a espaldas, ¿cómo se llama?, de todo el proceso que uno quiere impulsar, supuestamente con muy buena intención. Punto seguido, como no capital, no trabajo objetivado. O sea, la condición para que haya capital es que haya no capital. La condición para que haya capital es que haya trabajo no objetivado, o sea, pauper absoluto, o sea, separación de la propiedad con respecto al trabajo. ¿Sí se entiende, no ve? En ese sentido, fíjense, la reacción puede aparecer económica, pero es profundamente ética. El contenido es profundamente ético. ¿Sí se entiende, no? En ese sentido, eso no es un texto económico. Ya creo que por pura rabia voy a escribir un comentario a los Grundis, que para ir mostrando de una vez todo esto, ¿no? Pero no es bueno escribir con rabia a veces. Hay que dejar que las aguas, ¿no? O sea, hay que mostrar de una vez. O sea, que Marx lo está diciendo a borbotones, ¿no? Sigo. Todo esto, en el segundo párrafo, no se desarrolla con tal claridad en el Capital, y es cierto. Estamos en 1857, 1867, son 10 años, ¿no? Entonces, durante esos 10 años, Marx le ha dado tanta vuelta que lo da prácticamente por consabido. Ese es el problema de los grandes pensadores o de los momentos cumbres del pensamiento. Cuando tú se le expone sus 4 reacciones del Capital, le da un montón de cosas por separadas. Es mejor que no lo exponga.
No, porque él los da por separado, por supuesto, igualito con Marx. Está dado por presupuesto. Es más, cuando él está escribiendo el Capital, especialmente el tomo 1, él prácticamente está mostrando esto. Esto ya no, ¿por qué? Porque implicaría que publicara paralelamente los 4 o 5 volúmenes previamente, para poder explicar lo que estamos diciendo. Y es un poco lo que nos pasa con las clases estas, ¿no es cierto? Entonces, está por decir, no solamente el párrafo, sino la oración escrita, y nosotros estamos, digamos, el párrafo o la oración escrita es esto, pero nosotros tenemos que mostrar todo esto. Nos llevamos horas y horas exponiendo eso, y parece un mero parloteo, pero no es así. Si queremos que aflore lo que está contenido, pero que a primera vista no se ve. Ese es el problema. Quizá porque aparecería como demasiado filosófico o hegeliano. Engels y muchos de sus cuates le decían, no escribas tan denso, tan filosófico. Sí, así hasta le pedían, por favor, no escribas tan denso y filosófico. Entonces, como no conocían esto, mucha gente que ha leído el Capital dice, ya no es filosófico, es científico. Pero Marx está escribiendo así, porque en parte le están diciendo que, porque él está escribiendo no para la academia, él está escribiendo para los obreros, para la conciencia obrera, para la conciencia revolucionaria. O sea, tampoco es para todos los obreros, ¿no? Para los que tienen conciencia, porque no todo el mundo tiene conciencia. O sea, no todo el mundo que después de trabajar 8 horas al día llega a su casa y se pone a estudiar. Lo normal es que llega a su casa después de las 8 horas, ¿no es cierto? ¡Plin! O la telenovela o el partido de fútbol. Eso es lo normal. Una que otra chela, ¿no? Pero ahora, lo que vamos a decir es que hasta los últimos textos, Marx sigue siendo no solamente filosófico. Fíjense la barbaridad que voy a decir. Sigue siendo teología. ¿Qué tal? Es una barbaridad, ¿no ve? ¿No? Pero yo ya tengo elementos como para poder decir eso. Pero cuando digo sigue siendo teología, estoy diciendo en el sentido de Hinkelammer, teología profana. ¿No? O sea, no está comentando la Biblia. No, porque no es la única forma de hacer teología. Está haciendo una crítica mortal del Dios llamado capital, del Dios llamado mercado, ¿no? Y de su feligresía, en este caso, digamos, los grandes teóricos del modelo neoliberal, ¿no? Que hasta no les da vergüenza, ¿no? Michael Campbell, siempre lo digo, ¿no? Con el Evangelio en la mano, citando a Jesucristo, decía, quien quiere optar por el pobre tiene que optar por el Fondo Monetario Internacional, por el modelo neoliberal. Optar por el pobre es optar por las medidas neoliberales, literal. Y predicando, si el mercado funciona bien cuando creemos que funciona. Gracias a nuestra creencia funciona bien. Si no creemos, entonces no funciona bien. ¿No? Pero dice los masitos, no es ningún problema. Escuchan eso, pero como no está hablando de Diosito, ¿no? Está hablando del mercado, entonces dicen, no, está bien en relación a su argumentación. Pero hasta Paul Samuelson, ¿cuántas generaciones de economistas no han empezado estudiando economía con los manuales de Paul Samuelson? Empieza a decir exactamente lo mismo. Ahora, con lo de Brasil, los senadores argumentaron a favor del golpe aludiendo a los públicamente. Sí. ¿No? Y en Bolivia algunos diplomáticos, ¿no? Grandes juristas, acaban de decir de que en Brasil no hay ningún golpe de Estado porque todo se está haciendo de acuerdo a la ley, cumpliendo a la ley. Si supiesen qué tipo de leyes, ¿no? Con leyes se pueden cometer los crímenes más atroces, así como el pueblo norteamericano, ¿no? Vuelvo a... Todo esto no se desarrolla con tal claridad en el Capital, quizá porque parecería como demasiado filosófico o hegeliano, ¿no? Pero, justamente para una lectura latinoamericana era esencial descubrir el último ontanar de su pensar.
¿no? El último ontanar de su pensar es esto que yo empecé describiendo que pasa en el campo, ¿no? Que en América Latina pasó desde que llegaron los españoles y siguió pasando hasta el siglo XX. Si en parte yo fui testigo de eso, ¿no? O sea, vi eso. O sea, la razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente experimentamos. Como vemos eso, tenemos un dato de la existencia. No es solamente un dato cuantitativo, por decir. Entonces, por eso podemos pensar y tematizar eso, ¿no es cierto? Y eso sigue pasando en tercer mundo, ¿no? Entonces, el marxismo de primer mundo, el que está leyendo ahora el Mega 2, ¿no es cierto?, no tematiza esto. ¿Por qué no tematiza esto? Porque no tienen experiencia ya de esto. Porque eso no pasa en primer mundo, eso pasa en tercer mundo. Es más, hasta los grandes medios de comunicación se dan la molestia de encubrir lo que sigue pasando en tercer mundo, ¿no? Es un poco, digamos, lo que está pasando con el campo en México, ¿no? Todos los días están, ¿cómo se llama? Robando tierras. Es la palabra literal, hay que decir, están robando tierras con leyes a los campesinos, ¿no? Destruyendo el campo, destruyendo el campo, destruyendo el campo, ¿no? Hace como un año más o menos leí el testimonio de un campesino oaxaqueño que toda su vida él y su familia habían vivido en su milpa, comido, todo, etcétera, qué sé yo. Y este señor tenía 3 hijas, y las hijas ya grandes casaderas, se acercaba a la fiesta, y las hijas necesitaban tela para hacerse sus vestidos. O sea, no es que necesitaban dinero para ir a comprar sus vestidos, digamos, cerca del Zócalo, ¿no? Ahí hay lugares donde venden vestidos. No, querían tela, ¿no? Nada más para hacer. Entonces dice, su papá no tiene dinero, ¿no? O sea, ¿cuántos metros de tela se necesitarán para los 3 vestidos, por decir, ¿no? Son 10 metros, ¿no? Para 3 vestidos, ¿no? Digamos 10 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto costarán los 10 metros de tela? Que digamos el metro 200 pesos, 300 pesos, a ver, ayúdenme. ¿Cuántos? 300 pesos el metro, digamos, 3 por 10 son 3,000 pesos necesitaba, nada más, necesitaba 3,000 pesos el señor. Entonces, no tenía el señor los 3,000 pesos, entonces dice a su familia, voy a ir a trabajar al norte, ¿no? O sea, no a Estados Unidos, sino al norte, porque ahí hay en la recolección, todo tipo de cosas, que sé yo, para juntar el dinero y bueno, si el señor va, y está ahí, está buscando trabajo, y justo la cosa le dicen, ¿quieres buscar? Sí, vente. Entonces, el señor va a trabajar, ¿no? Y el señor no sabía que fue a trabajar a un lugar de narcotraficantes. Entonces estaba trabajando ahí, y de pronto, en la noche cerca, una redada, junto con él habían otros trabajadores más, ¿no? Hay una redada, viene el ejército, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? Los del otro cártel vienen, ¿no? Que los agarran, los encapuchan, ¿no? ¿Cierto? Los patean, todo eso, qué sé yo, ¿no? Entonces, él cuenta, ¿no? Porque que la entrevista salió en la jornada. Dice, ¿no? Dice, yo todo lo aguanté, tranquilo. Así nos pateaban, nos golpeaban, nos gritaban, pero yo lo aguanté. Y vi que el resto, los otros chavos, ¿no es cierto? Lloraban, así. Hasta se hacían pis y popó, todo eso, porque por el susto, todo eso, y no aguantaban. Y por eso, cuando llegó la policía a liberarnos, no estaban, pero los tipos estaban deshechos, y estaba tranquilo, ¿no? Y le dicen, ¿por qué? No, al señor le preguntan, ¿por qué? Dice, no, yo creo que es porque yo siempre me he alimentado del maíz y el frijol de la milpa, porque nosotros el maíz y el frijol de la milpa nos da la fuerza de la tierra. Y yo he cantado tranquilo. En cambio, estos como comen puros sabritas y este tipo de cosas, no, pero están, ¿no? Fortalosos, fortachones, ¿no? Tipos Rambos, pero no tienen vigor existencial. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Ahora, ¿cómo llegamos a este tema? Nos estamos apoyando en parte en Marx, pero porque tenemos otra perspectiva, gracias a la cual podemos tematizar todo esto en este sentido. Entonces, ¿por qué se sostiene el capital?
porque en parte existe esto, pero sigue destruyendo esto, en ese sentido sigue destruyendo la vida. El problema no es que un tipo o una chava estén bien guapos, bien así, no, el problema es que si es que son capaces de producir o no vida, para que tenga vida el capital. ¿De dónde extrae la vida? Del sur. Ahora, el problema es que si esa fuente de vida, y por eso dice aquí Dussel, ¿no? Descubrir el último ontanar de su pensar. El último ontanar de su pensar es al momento en el cual estamos recurriendo, gracias a lo cual existe lo que se llama vida. Gracias a lo cual puede existir inclusive formas éticamente perversas de reproducción de una forma de vida, como la del capitalismo. Entonces, por eso decimos, junto con Marx, si hay trabajo vivo y naturaleza, hay lo que sea, hasta capital. Pero si no hay trabajo humano vivo y naturaleza viva, no hay nada, ni siquiera capital. Entonces, lo que hace el capital, a través del proceso de industrialización, es vaciar de contenido, no solamente la vida de la madre naturaleza, sino también la vida del ser humano como ser humano vivo. ¿Sí se entiende esto que estoy queriendo decir? En eso consiste la formalización, no solamente de la política y la economía, sino también de la racionalidad moderna, sin contenido. El último ontanar es esto que todavía nosotros estamos viviendo, y por eso es pertinente para una reconstrucción, no solamente del pensamiento de Marx, sino de la reconstrucción del pensamiento crítico, con el cual podamos construir una opción más allá del capitalismo y la modernidad. Porque ya estamos recontra convencidos, ¿no? Junto con pegado. En México se entiende muy bien eso. Me preguntaban allá, ¿y eso qué quiere decir junto con pegado? Capitalismo y modernidad es junto con pegado. ¿Viste? Es inescindible, no se puede separar. Y cuando el socialismo quiere separar socialismo con modernidad, no puede, está el fracaso. ¿Sí se entiende? Que se encuentra, según nuestra interpretación, en la positividad de la realidad del no ser del capital, o sea, no capital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, es la tematización filosófica. Pero no nos interesa recuperar ni a Hegel ni a la filosofía occidental. Lo que nos interesa es recuperar lo que en vida hay todavía en la realidad. Y utilizamos a la filosofía, y en este caso a Hegel, para eso. O sea, es una mediación, no es un fin, ¿sí se entiende? O sea, hacemos filosofía no porque queremos ser filósofos, queremos demostrar a los modernos que nosotros somos tan buenos filósofos, pues nada, son tonteras. Lo que queremos es mostrar que es posible una nueva racionalidad, una nueva concepción de lo que es la realidad. ¿Sí se entiende? Entonces, este es el mercado capitalista. Es el capital. Entonces dice, el último ontanar de su pensar se encuentra en la positividad de la realidad del no ser del capital. Entonces, este es el ser del capital. Ser del capital. El no ser es lo que está afuera. ¿No? Entonces, aquí aparece, al interior del ser del capital, el trabajador como individuo libre. ¿No? ¿De dónde ha salido este trabajador como individuo libre? Eso está fuera del capital, del ser del capital. Está en el no ser. Por eso no lo tematiza, por eso no lo piensa. No es su problema. Su problema es solamente cuando aparece tocando la puerta de la fábrica, ¿no? O de Televisa, o de Walmart, ¿no? Señor, quisiera que me dé trabajo. O sea, ese es su problema, ¿no? Entonces, el capital produce esto, ¿no? Sistemáticamente. Para eso sirve la política de la modernidad, ¿no? Pero no lo tematiza. Por eso aparece como no científico. Y si ustedes quieren, no filosófico. Por eso la academia no se da la molestia de pensar, de tematizar. Ni económica, ni histórica, ni culturalmente hablando, ¿no? Y aparece, digamos, fuera de la ciencia de la modernidad por excelencia, dice Habermas, en la sociología. Me parece hacer una refundamentación de las ciencias sociales, ¿no? Lo que tematiza la sociología es a la sociedad moderna.
está constituido por trabajadores individuales limpios, ¿no? Lo que está afuera, ¿cierto?, es problema de la antropología. O si no, en el peor de los casos, de la arqueología. La antropología todavía aparecen como pueblos premodernos. La arqueología ya ha desaparecido, ¿no? Entonces solamente están sus ruinas. ¿Sí se entiende? Estoy hablando con bastante ironía también. ¿Qué se sitúa en la exterioridad? En el ámbito trascendental del capital. Ahora, ¿por qué es trascendental que del capital? Otra vez, ¿no es cierto? Son palabritas con las cuales estamos haciendo el diccionario con el cual vamos a trabajar este y el siguiente año. Digo, el siguiente año. Entonces, esta realidad es producida por el capital, ¿no? No es que existía antes del capital y, ¿cómo se llama? El capital aparece como un momento superior y entonces esto se queda desarrollado. No, esta realidad es producida por el capital, ¿no? Es trascendental en el sentido de que, ahora, esto que está, digamos, visto desde arriba, ahora lo voy a poner visto desde el costado, ¿no? Pues vamos a poner que esto es aquí, ¿no? Esto quiere decir de que esta realidad, como no sé, más allá del capital, ¿no es cierto?, no solamente ha sido producida por el capital, sigue siendo producida por el capital y va a seguir siendo producida por el capital, porque sin esta realidad, o sea, sin esto, esto no existe. Sería imposible. Sin estar explotando a la madre naturaleza y al trabajo humano, sería imposible el incremento y el desarrollo no solamente de la ganancia, sino también de la tecnología, el desarrollo, el capital, etc. ¿Sí se entiende? ¿No? En ese sentido es trascendental. O sea, lo trasciende, o sea, necesita de modo encubierto, ¿no es cierto?, siempre. De lo contrario, si no habría a quien explotar, no habría incremento y desarrollo de la riqueza. ¿Sí se entiende, no ve? Entonces, en ese sentido es trascendental, ¿no? Ahora, los marxistas, hueso colorado, dicen, no, trascendental, es idealista, o sea, es burgués, así dirían. No. Qué bueno que se rían, compañeros. De hecho, apenas una expresión que estaba viendo algo muy relacionado con esto. Le preguntan a Correa del temblor y de la situación en Ecuador, y le preguntan cómo le va a hacer. Es una respuesta bien moderna, dice, no sé qué vamos a hacer, dice, porque se necesitan inversiones de miles de millones de dólares. Y yo me preguntaba, bueno, pues tienes la fuerza de trabajo que está hecha de la gente, la misma gente tiene que ayudar a la construcción, tienes la naturaleza de los materiales, o sea, ahí están las dos fuentes del valor. O sea, no necesitas necesariamente capital, pero es esta idea moderna de que necesitamos inversiones, él apelaba a las inversiones externas para poder construir Europa. Tenemos las dos fuentes de donde surge el valor y la riqueza. Con eso se puede resolver. Sí. Si no por casualidad ha sido formado en una universidad norteamericana. Sin capital somos nada, eso quiere decir, ¿no? Bueno, que hemos denominado metafísicamente el más allá analéctico. Sigo. La alteridad de la corporalidad concreta de la persona misma del trabajador, ¿no? El trabajador como ser humano siempre es más que trabajador, ¿no? El trabajador como trabajador es una forma de aparecer del ser humano en su humanidad. En ese sentido, la humanidad del trabajador trasciende y siempre está más allá de esa condición de pauper como trabajador. En ese sentido, el trabajador como ser humano siempre es más allá, siempre está más allá
que cualquier tipo de ontificación, en este caso el tipo de ontificación que, digamos, el capital produce respecto de el trabajador como forma de identidad, ¿no? Si digamos cuando produce una cultura o un universo de cosmovisión en la cual al trabajador le hace aparecer el capital como mero trabajador, como mera mano de obra y encima de ello barata, ¿no? Es una forma de ontificación, es una forma de determinación. Y la colonización o enajenación se da cuando el trabajador cree que es eso y nada más, ¿no? Y esto, otra vez, no testimonios, ¿no? En el 95, después del alzamiento zapatista, ¿no? Ya ha pasado un año más o menos. Entonces hay entrevistas, reflexiones, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se sentía la gente, ¿no? O sea, la gente llorando cuando estaban celebrando el año de la insurgencia zapatista, ahí en Chiapas, decía, ¿no? Antes de esto yo creía que solamente valía 13 pesos al día, que era lo que ganaba como albañil, y sí, llorando. Antes de esto yo creía que solo valía, así que yo como persona valía 13 pesos al día, ¿viste? Que era lo que ganaba como albañil. Y, o sea, pensaba que no valía nada yo, ¿no? Y esta revolución, o sea, la insurgencia zapatista del 94, nos permitió recuperar la dignidad que nos habían estado robando desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, aún a pesar de la ontificación, siempre el trabajador como ser humano está más allá de cualquier forma de determinación. ¿Sí se entiende esto que quiero decir? En ese sentido, ¿no? La corporalidad concreta del ser humano aparece siempre como alteridad, siempre está más allá de cualquier forma de definición, ya sea económica, política, cultural e histórica. De la persona misma del trabajador, del sujeto, por eso, aunque se lo trate como objeto, es sujeto, ¿no? Cuando se lo trata como objeto, está en el ámbito de la economía. Cuando se lo trata como sujeto, está en el ámbito de la ética. ¿Sí se entiende? No, pero no se puede escindir. Por reflexión podemos hacer una abstracción, pero en concreto no se puede separar. ¿Sí se entiende, no? Porque es tratado como objeto, es tratado como objeto. Y cuando el trabajador acepta las condiciones del trabajo al interior de la fuente del trabajo, tiene que comportarse como objeto, porque si no se comporta como objeto, pierde el trabajo. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, él mismo. Y en la medida en que esa operación se repite sistemáticamente, no solamente se concibe a sí mismo como objeto, sino que esa forma de concebirse a sí mismo la lleva a su hogar. Entonces trata a su mujer y a sus hijos también como objetos. ¿Sí se entiende? Pero ahora, si se dan cuenta, esa es una relación que se está produciendo al interior de las relaciones de producción de la fábrica. Es algo producido, no es algo natural. O sea, el trabajador y su familia, no es objeto en sí mismo, sino que se los ha producido como objetos. En ese sentido, la relación sujeto-objeto es algo que produce la modernidad. ¿Qué tal? No es la relación autónoma de conocimiento, es algo que se produce. De ahí lo toma la ciencia. Y ahora es normal, hasta marxistas, ¿no? Cientistas sociales bien críticos, todos. ¿Cuál es tu objeto de investigación? Lo primero, ¿vale? Se encuentra cara a cara ante el capitalista mostrando su pellejo, como escribirá Marx. Así, ¿qué quiere decir cara a cara, ¿no? Entonces he dicho la anterior vez que la relación material, ¿no? Gracias a la cual Marx es materialista, la vamos a repetir varias veces, vamos a dar la vuelta a todo eso. Entonces, cuando Marx utiliza, por eso Dussel hace la distinción n veces entre material y material, son dos palabras en alemán, ¿no? Cuando se utiliza la palabra material,
se está hablando de la materia en el sentido del materialismo dialéctico o de las ciencias físicas, ¿no? Cuando se hace uso de la palabra material, ¿no? Se está haciendo uso de la palabra en el sentido de la crítica de la razón de la razón práctica de Kant, ¿no? De ahí viene, ¿no? La relación cara a cara, persona a persona, sujeto a sujeto, es una relación práctica, material, ¿no? Es una relación práctica, quiere decir, es una relación persona a persona, sujeto a sujeto, subjetividad a subjetividad, ¿no? Es la relación práctica, ¿no? Es material porque afecta de modo sentiente. O sea, no es una mera relación ideal, ¿no? No es una relación de conocimientos, es una relación práctica, se entiende que afecta a la subjetividad.